y de las secretarias que están con nosotros, secretarios generales y todo el personal jurisdiccional, la directora administrativa. Muchísimas gracias y continuamos. Bueno, pues nos habíamos quedado en estas nuevas tesis del mínimo vital, que a mí me parece realmente un tema trascendente, ¿no? El hecho de que no solo los salarios deben ser suficientes para que las personas y sus familias vivan con dignidad, sino, repito, ¿no? Muy importante que el Estado no grave a las personas sin que antes ellas puedan satisfacer sus necesidades económicas, ¿no? Y pues ojalá que haya más revisión sobre este tema, porque, digo, muy colateralmente, yo pienso que nuestras tarifas de impuesto sobre la renta para personas físicas realmente atentan contra este mínimo vital, ¿no? O sea, yo que todos los que trabajamos, ¿no?, sea en forma independiente, o sea como asalariados, todos vemos nuestras retenciones, ¿no? Sueldos de 20,000 pesos, bueno, a mí yo siempre digo mi secretaria, no puedo concebir que en un país una madre soltera que gana 10,000 pesos tenga una retención del 17%. O sea, me parece que es atentatorio contra los mínimos vitales, ¿no? O sea, todos los que trabajamos en lo que sea, ¿no?, vemos nuestra retención y a veces no alcanzamos para cubrir las necesidades cuando ya tenemos unas cargas impositivas del 17%, 20%, 30%, etcétera, ¿no? O sea, cuando uno revisa la tarifa del impuesto sobre la renta, ¿no?, y uno se ubica en los rangos de la tarifa y ve lo que es esa retención, en las más de las veces es atentatoria contra estos mínimos vitales, ¿no? O sea, ojalá que este tema se profundice más, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, pues todos sabemos que hoy en día somos las personas físicas y las empresas mexicanas familiares las que llevamos realmente la carga impositiva de este país, ¿no? Sí. Sé que ese tribunal no tiene que ver nada con esos temas, ¿no? Pero ese tema que está de moda, que son los BEPS, ¿no? Pues es terrible, ¿no? Esos BEPS donde se refleja que las empresas transnacionales no pagan ningún impuesto en ninguna parte del mundo, ¿no? ¿Sí? Que a través de millones de artificios legales y, no sé, todos los compañeros ya hemos oído hablar del tema, ¿no? Este tema que está de ultramoda, ¿no? Este tema que hoy en día está de ultramoda en la OCDE, ¿no? BEPS, ¿no?, que es Base Erosion Profit Shifting, ¿no?, donde vamos, lo que se refleja es que las transnacionales no pagan impuestos, ¿no?, que las transnacionales se llevan siempre sus utilidades a jurisdicciones de baja imposición fiscal y que eso obviamente lo que provoca, ¿no?, pues es falta de oportunidades, falta de desarrollo, pobreza en el mundo, ¿no? El argumento de ellos es que si tu competencia evade impuestos, si tú no lo evades, vas a salir de la competencia. No me parece argumento, ¿sí? Pero creo que si esto lo llevamos a México, pues terrible la cosa, ¿no? Porque tenemos una economía informal que no paga impuestos, regímenes propiciados por el gobierno que no pagan impuestos, como este régimen de corporación fiscal, ¿no?, donde las personas no pagan impuestos, ¿no? Las personas empresariales hasta 2 millones de pesos tienen exenciones, ¿no? Las transnacionales no pagan impuestos, ¿no? Y entonces, ¿quién paga impuestos? Pues únicamente nosotros, ¿no? Y las empresas familiares mexicanas que no tienen estas asesorías para llevarse sus utilidades a paraísos fiscales, ¿no? O sea, creo que temas, de veras, este tema de BEPS, si no lo conozca, valdría la pena ir a estudiarlo, porque de veras, este es un reflejo de que en este mundo global los entes más ricos son los que no pagan, no contribuyen para nada al gasto público, ¿no? Y la carga tributaria recae en esto, en los trabajadores, en los asalariados, en los profesionistas y en las empresas familiares de cada país que no tienen esas asesorías para
para llevarse sus utilidades con 80.000 artimañas a jurisdicciones de baja imposición fiscal, ¿no? Bueno, pero es otro tema completamente distinto. Creo, simplemente también ajeno a lo que estábamos platicando, simplemente creo que ojalá que acorde con esas tesis del mínimo vital, haya una verdadera revisión a nuestras tarifas de impuesto a la renta, que son realmente sangrientas para las clases medias, bajas, ¿no? Bueno, pues yo creo que a nivel federal tiene que llegar el momento en que el Código Fiscal de la Federación hable de los derechos humanos de los contribuyentes, ¿no? Como todos sabemos, en la reforma que hubo aquí en el DF a partir de 2015, el Código Fiscal del DF ya en varios artículos habla de los derechos humanos de los contribuyentes. No dice cuáles son, pero empieza a hablar del término derechos humanos de los contribuyentes. Se esperaría que el Código Fiscal de la Federación en un futuro también empiece a hablar de estos derechos humanos de los contribuyentes. ¿O por qué no, no? ¿Por qué no a esa ley federal de los derechos del contribuyente hacer una verdadera reforma y llamarla Ley Federal de los Derechos Humanos de los contribuyentes? ¿Sí? Bueno, ahora, el otro punto es que yo también pienso que nuestra reforma de derechos humanos estuvo tan mal hecha que más que crear seguridad jurídica, en mi opinión ahora nos empieza a crear inseguridad jurídica, ¿sí? Muy interesante este nuevo control difuso de constitucional y convencionalidad, ¿no? Desde luego figuras muy interesantes, pero que realmente no tienen ningún sustento jurídico, ¿sí? Es decir, nos hemos venido enterando de estos principios, etcétera, etcétera, donde, pues, yo hasta donde entiendo, ¿no? Donde un juez que era de mera legalidad, ¿no? Antes un juez que era de mera legalidad, hoy en día dice, oye, aunque no me haya yo invocado esta parte, para mí esta norma que está a debate en este litigio, para mí ex oficio es violatoria de derechos humanos. Voy a intentar hacer una interpretación conforme, es decir, lo más conforme al texto constitucional, y si no cabe esa interpretación conforme, voy a dejarla de aplicar al caso concreto, ¿no? Híjole, a mí lo estamos viendo en los problemas civiles, en los problemas de los bancos, ¿no? Los bancos son los que han padecido esto, ¿no? Donde tú pactas conforme a la ley, haces tus contratos conforme a la ley, ¿no? Y de repente un juez dice, sí, pero espérame tantito, para mí esta norma es violatoria de un derecho humano, de que un hombre no puede explotar a otro hombre, y la dejo de aplicar al caso. ¿Sí? A mí me parece que eso es muy delicado, ¿no? Porque entonces, ¿en dónde queda la ley? ¿Sí? Claro, no, tampoco soy un retrógrado en el tema, pero ¿en dónde queda la ley? Como ustedes saben, hay quien sostiene que en este tema de los derechos humanos viene una nueva época, que es la época de los jueces, que se va a dejar atrás la época de los legisladores para llegar a una época de los jueces. Pero, en mi opinión, en México estamos preparados para ello. Realmente estamos preparados para que los jueces sean los que digan, pues, ¿sabes qué? Esta norma no se aplica, ¿sí? En fin, claro, ¿cómo me gustaría ver, no? ¿Cómo me gustaría ver que de repente un tribunal de lo contencioso administrativo, en un acto de autoridad en materia fiscal, no sé, vamos a llamar esta materia local, predial, agua, lo que sea, ¿no? Que un tribunal de lo contencioso administrativo dijera, para mí esta norma que le están aplicando a este ciudadano, para mí
es violatoria del derecho humano, por ejemplo, de proporcionalidad tributaria. Y aun cuando este particular no me la ha hecho valer, yo ex oficio dejo de aplicar esta norma al caso concreto. Porque creo que ahora se tendría esa facultad. Creo que ahora tribunales como el suyo tendrían plenamente esa facultad, ¿no? Pero claro, la primera traba está en reconocer si estos principios tributarios son o no son derechos humanos. Porque la verdad es que yo pienso que para mí no hay vuelta de hoja, que en una forma práctica deben ser derechos humanos. Pero la verdad es que a cualquier foro al que voy, el único defensor de este tema soy yo. Porque de veras, o sea, no, de veras, lo digo sinceramente, ¿eh? O sea, a los foros que yo he asistido, parece que la tendencia es no reconocer como derechos humanos a estos principios tributarios. Hablan como unos derechos humanos así, pero muy secundarios, ¿no? El derecho humano a tu devolución de impuestos, el derecho humano a No, espérame, antes que esos derechos, antes que las devoluciones, antes que las compensaciones, antes que eso, yo creo que hay una deuda pendiente en reconocer si estos principios tributarios son o no son derechos humanos. Claro, también, y con valentía lo digo, ¿no? También con valentía lo digo, la verdad es que también lamentablemente creo que la Corte ha ido desdibujando estos principios tributarios, ¿no? A mí realmente cuando era estudiante, la verdad me quedó muy claro lo que era la proporcionalidad tributaria, lo que era la equidad tributaria, lo que era la legalidad tributaria. Hoy en día no está nada claro ello, ¿no? Hoy en día tenemos una serie de tesis rebuscadas, muy rebuscadas, donde yo creo que a nadie nos queda claro qué es la proporcionalidad tributaria. Sí, sinceramente, y lo digo con todas sus letras, porque antes de veras, no sé, yo cuando era estudiante, ¿no? Oye, ¿en qué radica la garantía de proporcionalidad? Muy sencillo, en que los contribuyentes deben pagar sus impuestos de acuerdo con su capacidad económica. Y para que se cumpla con ese principio tiene que haber tarifas progresivas. Era clarísimo. Hoy en día no hay ningún criterio definido de cómo debe cumplirse la garantía de proporcionalidad tributaria. Ninguno. En equidad puede haber criterios un poco más definidos, ¿no? De alguna forma, bueno, cuando yo era estudiante era todos los contribuyentes de un mismo impuesto deben tener los mismos derechos y obligaciones frente a la ley. Después vino la tesis de que no, curiosamente, por ejemplo, el predial base rentas, ¿eh? No, dentro de un impuesto puede haber categorías de contribuyentes. Es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, ¿no? Las tesis recientes creo que es lo mismo, muy rebuscadas, pero creo que finalmente es lo mismo. O sea, yo sí pienso que hay criterios más definidos en equidad que en proporcionalidad, pero también esas tesis, las recientes de equidad, aun cuando puede ser lo mismo con un lenguaje más rebuscado, se prestan perfectamente para, con esta misma tesis, si yo quiero amparo, y con esta misma tesis, si yo quiero no amparo. A mí lo que me parece mucho más delicado es que la garantía de legalidad se diga que ahora es relativa, ¿sí? Es decir, cuando yo era estudiante me quedó muy claro que la garantía de legalidad radicaba en que todas las contribuciones y sus elementos tenían que estar en la ley. El sujeto, el objeto, la base, la tarifa, la época de pago tenían forzosamente que estar en la ley para darle absoluta seguridad jurídica a los contribuyentes. Pero como todos sabemos, a fechas recientes la Corte ha dicho que esa garantía es que la legalidad en materia fiscal es relativa. Es decir, que pueden enunciarse genéricamente los elementos del impuesto en la ley, pero después pueden desarrollarse en ordenamientos secundarios. Y eso me parece que es terminar con el derecho tributario, ¿sí? Entonces ahí viene otra crisis, ¿no? Es decir, hoy sinceramente, yo lo digo tal cual, hoy creo que no tenemos definido, para empezar, ni siquiera en qué radican estas garantías tributarias, a las cuales yo les seguiré llamando ahora derechos humanos, porque sí pienso que alcanzan el rango de los derechos humanos, ¿sí? Y bueno, concluyo con esto, ¿no? O sea, para mí esta reforma
está tan mal hecha que eso, que más que seguridad jurídica, creo que lo que nos está propusiendo es un ambiente de inseguridad jurídica. El otro día me enseñaron un fallo muy interesante en el Estado de México, donde una señora se acude al amparo incausado, ¿no? Para empezar todo el debate, que si se valía, que bueno, total, ya la corte, en fin, ¿no? Y de repente la juez dice, sí, pero espérame tantito, para mí esta norma viola el derecho humano a la familia y la dejo de aplicar en el caso concreto. Como el caso de los banqueros, ¿verdad? Donde también están pariendo cuates por cobrar sus créditos, no sé si para bien o para mal, pero es decir, todo esto viene creando otra serie de cuestiones, ¿no? Yo espero publicar en breve este trabajo, ¿no? Donde lo que vemos sosteniendo es que los derechos tributarios son verdaderos derechos humanos, y les recomendaría como lectura a Rojas Caballero, Ariel Alberto, me parece que es un muy buen libro de derechos humanos, a Baltasar Robles y a Ortega Maldonado, ¿no? Y desde luego me imagino que habrá una sesión de preguntas y respuestas y encantado, ¿no? El doctor nos da la oportunidad de, si tienen alguna consulta que hacerle, por favorcito, unos 15 minutos de preguntas y respuestas. El licenciado Pablo. Hola, muy buenas tardes. La conferencia excelente, la verdad siento que efectivamente los derechos de las garantías de los contribuyentes sí tienen que ser reconocidas como derechos humanos, porque digo, comentaba que aquí en el contencioso no vemos tanto lo que es materia fiscal, pero bueno, yo difiero en ese sentido. A mí personalmente me toca una cantidad exorbitante de asuntos fiscales de materia, pues ya lo derecho sobre el agua. Recientemente me tocó un asunto que resolví el mes pasado, en el que se hace el cobro de derechos de agua por una cantidad aproximada de 40,000 pesos por todo el año. La resolución termina siendo una determinante de 666,669 pesos, no creo que me vi con la exacta cantidad, por actualizaciones, multas, recargos. El único agravio que hacía valer el actor era efectivamente la desproporcionalidad y la falta de equidad tributaria. Y bueno, hubo que hacerlo valer. Yo dije, esto sí es una barbaridad, la cantidad que está cobrando por un derecho de agua, que aparte el actor acreditó que venía combatiendo durante años. Viene durante años combatiendo ante el sistema de aguas y la tesorería. Me están cobrando excesivamente, yo he pagado todos mis años 1,000 pesos bimestrales, ¿no? Y de repente llegaron cobros de 10,000 pesos y dijo, no voy a pagar, ¿no? Pero trató de resolverlo. La resolución señala, sí, efectivamente el otro día tasa de cubrir, pero pues como no se resolvió nada, pues van los recargos, multas y un cobro excesivo, ¿no? Hubo que hacer esa revisión, me puse a revisar el Código Fiscal del Distrito Federal, así que extenuantemente, para ver dónde se podía apoyar a este particular, ¿no? Y finalmente encontré algo que refería de derechos tributarios en cuanto a equidad, proporcionalidad, y por ahí se pudo sacar la sentencia finalmente. El magistrado la firmó realmente sin ninguna corrección. Estoy en espera de ver qué pasa en la apelación, así que a ver qué opinan los compañeros de Salud Superior respecto de ese asunto, ¿no? Pero efectivamente creo que los derechos de los contribuyentes tendrían que ser derechos humanos, porque como usted comenta, tantas revoluciones, tanto revuelta que se ha hecho en el mundo por los pagos excesivos y los abusos de las autoridades, como para que ahora se hagan de la vista gorda y digan los gobiernos, no, yo no los voy a reconocer, ¿no? Muchas gracias por su conferencia y tomaremos en cuenta sus comentarios para el dictado de nuestras próximas sentencias. Muchas gracias. El agradecido yo, Pablo, porque de verdad vi a muchos de ustedes con muchísimo interés sobre el tema, ¿no? Con muchísimo interés sobre el tema, porque creo que el tema es trascendente, la verdad, ¿no? El tema es trascendente. Ahora, yo sigo pensando que al final se va a inclinar que estos no son derechos humanos, pero entonces es donde yo digo que tienes que hacer valer otros derechos humanos, como el de propiedad, o sea, los genéricos, ¿no? Yo creo que yo en mis demandas es lo que estoy haciendo. Y bueno, una cosa porque siempre en estas pláticas, Pablo, hay ciertos niveles donde uno no enseña, aprende, todos aprendemos de todos, y yo siempre me quedé con esa duda. Es decir, por ejemplo, acorde con este nuevo control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, yo podría hacer valer aquí, por ejemplo, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, un agravio, agravio, que se llaman agravios, ¿no?
un agrado diciendo, oye, pero además de estas cuestiones de legalidad, además, tribunal, yo te pido que declares, que dejes de aplicar esta norma al caso concreto porque estimo que se viola mi derecho humano de proporcionar tributaria. No sé, te pongo en ese caso, ¿no? Oye, tribunal, pero por otra parte, además de la legalidad, que si está bien o está mal, por otra parte, te comento que el costo reconocido del gobierno del DF de agua potable es de 23 pesos. Entonces, si a mí me estás cobrando 70 pesos, pienso que estás violando mi derecho humano de proporcionalidad, porque mi pago del derecho no tendría relación con la cuota, repito, y lo que estás violando es mi derecho humano de proporcionalidad, y en esas circunstancias te pido que dejes de aplicar la norma al caso concreto. Yo creo que yo como litigante, Pablo, creo que sí podría perfectamente hacerlo valer, porque de alguna forma ustedes, de ser un tribunal de mera legalidad, bueno, como todos los tribunales del país, no nada más ustedes, como todos los tribunales de mera legalidad, se están convirtiendo en tribunales de constitucionalidad en primera instancia, obviamente tratándose únicamente de normas que tengan que ver con derechos humanos. Y el agua ya no quiero platicar, ¿no? Porque no es que el agua, la verdad, a mí viene otra injusticia terrible en eso, ¿no? Pero claro, ya avalada por la Corte, ¿no? Que tú bien sabes que desde 1996, en Baja California, se establecieron tarifas de agua potable en función de clases sociales. La Corte lo declaró constitucional, pero a todos los estados han establecido sus tarifas en función de clases sociales. Aquí en el DF son cuatro clases sociales. Y eso, Pablo, la verdad es que eso es propio de un impuesto, pero no es propio de un derecho, ¿no? En los